Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy día tenemos una nueva y bonita escenografía, pero la verdad que más que la imagen misma, que obviamente es importante, creo que las temáticas que se están compartiendo en este programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy son muy relevantes, son para este tiempo final. Y vamos a compartir un programa, bueno, van a ser dos en realidad, porque después vamos a hablar en el segundo programa acerca de la invasión hipotética de Rusia a Israel. Les saluda un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Muy bienvenidos. Esperamos que esta hora que se hace tan corta, usted la pueda aprovechar y nosotros también la podamos aprovechar en exponer un tema que está candente. Estamos muy preocupados por la situación que está viviendo el mundo, especialmente Europa del Este, con la guerra que ya se desató entre Rusia y Ucrania. Hasta ayer que era día lunes, era el último lunes de febrero, había más de 1.250 fallecidos ya, lamentablemente, y eso es lo más penoso, cuando este tipo de conflictos bélicos cobra vidas humanas y también gente que pertenece a lo que se llama la población civil. Espero que este tema sea muy importante, muy orientador, porque el análisis que vamos a hacer no es un análisis político ni del conflicto bélico en sí, aunque obviamente tenemos que hablar de él en parte, cómo se origina, cómo se ha ido desarrollando, sino que básicamente qué es lo que dice la Biblia en relación a este tipo de conflicto, cómo culminaría, ya que lo que se dice es muy preocupante, que podría estallar la Tercera Guerra Mundial y que, bueno, Rusia amenaza con ataques hacia otras naciones europeas. Bueno, está muy preocupante toda la situación. Vamos a ir a la primera pausa y después ya entramos con el tema. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanzas, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje al morir en una cruz. Merecedor de alabanzas, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, Santo,
Bueno, mis amados hermanos, estamos todos preocupados por lo que está ocurriendo en Europa del Este, sin lugar a dudas. En una oportunidad cuando hubo un conflicto bastante complicado también entre Israel y algunos grupos subversivos, que son, ¿no es cierto?, enemigos acérrimos de Israel, y nosotros poníamos nuestra postura en defensa de la nación de Israel. Por ahí hubieron algunos comentarios de algunas personas que decían que nosotros no teníamos sensibilidad por los que fallecen, si eran del grupo o del bando contrario. La verdad es que eso no es verdad, no es cierto. Sería absurdo que un predicador o los cristianos nos alegráramos de la muerte de alguien. Nunca nosotros vamos a querer los cristianos que muera gente, menos gente inocente. Así que partimos de esa base. Un hermano me contaba que había hablado con un defensor de los palestinos y le mostraba a él una imagen donde aparecían unos niños que los soldados israelíes aparentemente habían disparado sobre población civil y habían muerto algunos niños. Muy lamentable, y condenamos esa situación. Pero el hermano le hizo una reflexión, dijo, sí, el problema es que Israel cuida a sus niños, los árabes los usan como escudo. No le respondió nada. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Siempre hay que mirar todo esto de una perspectiva muy objetiva, muy centrada. Como nosotros, particularmente el ministerio que yo represento, Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se Acerca, aparte que por esa infinita gracia del Señor, sin yo merecerlo, pertenezco al directorio de una agrupación bastante importante que reúne más de 150 iglesias por lo menos, que es la COE, la Coordinadora de Entidades Evangélicas Pentecostales, y también la IEP, que debe tener más de 30 iglesias por lo menos, la Agrupación de Iglesias Evangélicas Pentecostales de Sana Doctrina. Sin lugar a dudas me doy cuenta, más o menos entiendo, así a grosso modo, cuál es la opinión que tienen los pastores en relación a este tipo de temas que son tan penosos. Eso es lo primero. No podemos estar alegres, muera quien muera, no podemos alegrarnos de eso. Al contrario, somos gente de paz. De hecho, el domingo último del mes de febrero de este año 2022 colocamos a toda la iglesia de nuestro ministerio en los dos cultos, en una cadena de ayuno y de oración en favor de Ucrania para que este gran conflicto que dicen que llevaría más de 3.000 muertos, no sé si son las cifras oficiales, pero por lo menos hasta el domingo 27 de febrero en la noche se hablaba más de 3.000 fallecidos en Ucrania. Bueno, nosotros estamos orando por eso es lo primero que les quería compartir. Y en segundo lugar, que nuestro análisis siempre tiene que ser desde la perspectiva bíblica. Yo me considero un predicador de sana doctrina, un hombre muy apegado a las Escrituras, por lo tanto, todo análisis de lo que ocurre en la contingencia tiene que ser analizado a la luz de las Sagradas Escrituras. Y obviamente dentro de las Sagradas Escrituras, lo que se conoce teológicamente como la escatología. ¿Qué es la escatología? Es una ciencia o una rama de la teología que se preocupa o se ocupa del estudio de las profecías bíblicas, que viene de dos palabras, obviamente logos, que significa estudio, tratado, ciencia, y la palabra escatos, que significaría los últimos días. Entonces nosotros no podemos conocer todo el futuro con exactitud. Los cristianos que tenemos la Biblia, que tenemos la palabra profética más segura, no podríamos conocer todo lo futuro con exactitud y cada uno de los detalles de las cosas que van ocurriendo mañana, pasado mañana o de aquí a una semana o un mes. No lo podemos medir así. Pero sí tenemos claro que hay un cronograma escatológico establecido por Dios que nos va mostrando todo lo que está ocurriendo ahora, a grosso modo, lo que va a ocurrir a futuro y lo que va a ocurrir incluso al final ya de la historia humana. O sea, la Biblia es un libro que habla del pasado, del presente y del futuro. Y como decía un predicador en el libro de Apocalipsis, nos deja, decía ese predicador, en las puertas mismas de la eternidad. Sé que hay mucho temor, hay mucho miedo en la gente tanto inconversa como en la gente convertida, personas que no son de la iglesia evangélica, como una gran cantidad de hermanos en la fe, porque se cree que podría desatarse perfectamente debido a cómo han ocurrido los hechos, al desarrollo de estos hechos que son tan lamentables. ¿Podría producirse una tercera guerra mundial? Sí, se podría producir una tercera guerra mundial, pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a ir por parte. Eso es lo segundo. Lo tercero en cuestión es qué dice la Biblia en relación al tema de las guerras y en relación al tema de las señales del retorno de Cristo. Nosotros estamos viviendo, para nosotros los cristianos, el tiempo previo a el rapto. Estamos viviendo un tiempo no post-tribulación ni tribulación, estamos viviendo un periodo antes de la tribulación. Pero antes de la tribulación, con el evento más importante, que nosotros lo llamamos la esperanza bienaventurada, Tito capítulo 2, verso 13, que se llama el arrebatamiento. En realidad ese es el término que usa el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13
al 17, culminando con el versículo 18, que cuando el apóstol Pablo explica o da detalle de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto del arrebatamiento, esta palabra arrebatamiento es la que nosotros reemplazamos, no la reemplazamos, sino que le añadimos la palabra rapto. En el fondo, mis amados hermanos y amigos, el término, la palabra rapto, es un sinónimo de arrebatamiento. ¿Y qué es el rapto? ¿Qué es el arrebatamiento? Es el retorno de Cristo por su iglesia. El propósito del rapto es que Jesucristo, antes de la gran tribulación, que va a ser un periodo terrible, peor que el periodo que estamos viviendo ahora, no estamos en la gran tribulación, aunque pareciera en algunos momentos, debido a todo lo que ha vivido el mundo, nuestro país desde el 2019 en adelante, que parece que estuviéramos en la gran tribulación, pero no estamos en la gran tribulación. Estén tranquilos, hermanos. Lo primero, ya lo dijimos, lo segundo también, y lo tercero sería esto: explicar qué es lo que dice la Biblia en torno al tema de las guerras. Entonces, nosotros estamos en un periodo antes del rapto. Cuando ocurre el rapto, cuando el Señor levante la iglesia, el arrebatamiento, la parucía, el avenimiento, el regreso, la vuelta, como usted lo quiera llamar, Cristo levanta la iglesia para librarla precisamente de la gran tribulación. O sea, una cosa que hay que recalcar, que hay que enfatizar, es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Lo que estamos viviendo en este momento, el tema del estallido social, por ejemplo, esta cuestión del famoso coronavirus, que se transformó en una situación que los gobiernos manipularon para tener un control casi total sobre la población, que encerraron a gran parte del mundo, que después metieron el tema de las vacunas. Todos estos sucesos son señales, son eventos, acontecimientos que tendrían que ocurrir antes del rapto. Por eso en Mateo capítulo 24, que es el capítulo más escatológico de todos los capítulos, ¿no es cierto?, de los evangelios, que está en Marcos 13 y en Lucas 21, que es el mismo sermón llamado el sermón del Monte de los Olivos, lo que habla, cuando le preguntan qué señal habrá de tu venida. Yo lo predicaba un día, el último viernes del mes de febrero, en una campaña que realizamos muy linda allá en Puente Alto, y hablaba sobre este tema. De hecho, voy a usar los mismos versículos que usé en esa oportunidad, que tuve la oportunidad de predicar la palabra del Señor, y hablábamos acerca de que los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo qué señal, habla de una señal, o le preguntan por una señal, esperando una señal muy grande, muy importante y definitiva, que sería el evento que marcaría el retorno de Cristo. Entonces dicen: ¿qué señal habrá de tu venida? Pero Cristo no les da una señal, les da muchas señales. O sea, eventos, sucesos que van a acontecer y que aparecen en el Antiguo, aparecen en el Nuevo Testamento, y que no solamente son los que señaló Cristo, hay muchos otros más. Por ejemplo, el aumento de la ciencia. Es una señal evidente. Cristo nos la habló en Mateo 24, pero nosotros sabemos que el aumento de la ciencia impresionante es una señal del retorno de Cristo. Lo dice Daniel capítulo 12, creo que el versículo 4. Pablo, cuando habla del carácter que tendrán los hombres de los posteros tiempos, que serían vanagloriosos, soberbios, impíos, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, todo eso que dice Pablo refleja cómo sería el carácter de los hombres del tiempo final. Entonces, todas estas son señales. Y dentro de las señales, les voy a leer el pasaje bíblico, porque ya estamos entrando en tierra derecha, Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hasta antes del jueves 24 de febrero, o sea, hasta el día miércoles 23 de febrero, el conflicto entre Rusia y Ucrania era un rumor de guerra. Porque aquí dice, verso 6, oiréis de guerras, habría un aumento considerable de la guerra, los conflictos bélicos y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, es necesario porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Pero aún no es el fin. No es el fin. Este rumor de guerra, que desde el jueves 24 de febrero del 2022 se transformó ya en un conflicto bélico, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. De hecho, la versión vieja dice etnia contra etnia, y habrá pestes, que podíamos perfectamente ubicarlo con el famoso coronavirus, y hambres, como ocurre de una forma impresionante, específicamente en el África, y terremotos que han ido en aumento en los últimos 10 años como nunca en su historia de la humanidad en diferentes lugares. O sea, estamos viendo una señal. Esta guerra, este conflicto entre Rusia y Ucrania es sencillamente una de las grandes señales que anteceden al retorno de Cristo, pero está involucrado Rusia. Yo creo que en el otro programa vamos a hablar de Rusia desde la perspectiva bíblica, vamos a hablar un poco acerca de la guerra del Armagedón, vamos a hablar un poco acerca de Gog y Magog, vamos a hablar también de la guerra que se va a suscitar al final del periodo del milenio. Quiero, antes de ir al tema bíblico,
darle una pequeña introducción de cómo se origina este conflicto, que este conflicto no es de ahora. Este conflicto prácticamente nace en el año 1991, cuando la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disuelve. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se levantan o emergen dos poderosas potencias. Curiosamente, Rusia estaba en la ruina. Alemania casi destruyó e invadió Rusia, y si no hubiera sido por el invierno ruso, perfectamente las tropas de Hitler habrían entrado en Rusia y la habrían conquistado, como ya tenían, ¿no es cierto?, conquistado a Checoslovaquia, a Austria, a Polonia, etcétera, etcétera. El caso es que después de la Segunda Guerra Mundial se habla de la Guerra Fría y emergen dos grandes potencias, que eran Rusia, que representaba la parte este del mundo, y también el concepto de la ideología comunista, socialista, y Estados Unidos, que representa, ¿no es cierto?, el capitalismo, y también está vinculado de una otra forma con el cristianismo, porque Estados Unidos es un país que tenía profundas raíces cristianas. Después del 91, cuando se disuelve la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y aparece, ¿no es cierto?, el famoso término perestroika, se comienza a disolver, Rusia comienza a perder, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comienza a perder mucha fuerza. Ahora emerge otra fuerza que dicen que es la más poderosa del momento, junto con Estados Unidos, que sería la China roja o la China comunista, que es la única nación que podría tener 200 millones de soldados, como Apocalipsis dice, que al final de la gran tribulación llegan desde el oriente 200 millones de soldados para atacar a Israel. El único país que en este momento podría tener esa cantidad de gente junto con el Japón es justamente esta coalición China-japonés, que probablemente la hablemos en el próximo programa. Pero veamos un poquito sobre el origen, aunque aquí hay diversas matices, pensamientos, algunos que dicen que Putin está tratando de restablecer el imperio soviético, que tiene un odio grande sobre el presidente Zelensky, porque el presidente Zelensky tiene sangre judía, que sería una actitud, digamos, totalmente antisemita. Ahí está una imagen que usted verá de las naciones que antes eran los estados soviéticos que componían la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se disolvieron, ¿no es cierto?, son autónomas como Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, que ahora se unió justamente con Rusia, creo que fue el día lunes 28 de febrero, que oficialmente Bielorrusia se unió en favor de Rusia y en contra de Ucrania. Está Ucrania, Georgia, Armenia, Uzbekistán, y varias naciones más que componían la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos a ver un poquito cuál sería el origen de la guerra entre Rusia y Ucrania. La relación entre Rusia y Occidente se encuentra en su momento más tenso de las últimas décadas después de que Rusia, que fue todo el día 24 de febrero, haya iniciado una invasión en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin emitió durante la madrugada de ese día, jueves 24 de febrero, un mensaje televisivo a todo el país que se expandió por todo el mundo, en el que declaraba de facto o de hecho la guerra al país del este de Europa. Algo que venía anunciándose desde hace algunas semanas, rumores de guerras, por los medios estadounidenses. La tensión aumentó el pasado martes, cuando Rusia reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, situadas en la zona conocida como el Donbass. O sea, dicen mucha gente, mucha población ucraniana que quiere volver a ser un Estado ruso porque se sienten rusos, se identifican con el gobierno ruso, y que eso provocaría un conflicto interno en Ucrania, especialmente en esta zona de Donetsk y Lugansk. Especialmente la zona del Donbass, una de las claves del conflicto. Allí se dice que hay una guerra civil latente con enfrentamientos permanentes entre ucranianos y prorrusos, o sea, a favor de volver, ¿no es cierto?, a ser Estado ruso, que conviven de manera bastante tensa. Tras el anuncio de Vladimir Putin de reconocer la independencia, llegó una respuesta automática del presidente Biden, que dijo que firmará pronto sanciones económicas contra Rusia como represalia. En este momento prácticamente todo el mundo conocido y las grandes naciones han condenado el accionar de Rusia y han aplicado sanciones económicas que dicen que va a traer consecuencias bastante considerables a corto plazo para la economía de Rusia. La OTAN dicen que se unió más, la Comunidad Europea, Estados Unidos, aunque Estados Unidos no ha actuado abiertamente como algunos pensaban. De hecho, el sábado 26 de febrero, claro, el 26 de febrero, el presidente Biden, que es muy tibio, no es un presidente así tan radical,
puede que la gente haya criticado a Donald Trump de ser un hombre demasiado visceral, pero él era un hombre muy definido, no era híbrido. Para bien o para mal, Donald Trump era un hombre que tenía las cosas muy claras y por lo menos, aunque muchos no estaban de acuerdo con sus políticas, lo consideraban que era, ¿no es cierto?, misógino, que era racista, que era muy radical, que era excesivamente capitalista, pero sea como sea, Donald Trump era un hombre mucho más definido. El presidente Biden es un hombre más híbrido. Pero él hizo una declaración que yo justamente la leí y la usé como base de un programa que hice el día domingo en nuestra radioemisora Tiempos Finales, que está en la región metropolitana, llegando a la sexta región, a la séptima, a la parte de la cuarta y parte de la quinta región, y que también salimos a través del 107.7 de la frecuencia modulada en la ciudad de Iquique, Radio Tiempos Finales, que es una radio de propiedad de nuestro Ministerio Evangelístico Pentecostal. El fin se acerca, y el domingo, en el horario de las 9 de la mañana, yo hablé de este tema. De hecho, había mucha gente conectada porque hay un interés impresionante en este tema. Yo había hecho también un posteo hace unos días atrás y quedé impresionado de la cantidad de gente que reprodujo y compartió el posteo, justamente hablando de este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero lo que dijo el presidente Biden el día domingo, el sábado 26, porque yo lo hablé el domingo 27, el sábado 26 de febrero, fue muy decidor. Porque él dijo que de intervenir con tropas Estados Unidos en Ucrania para defender a Ucrania e irse en contra de Rusia provocaría, no lo digo yo, no lo interpreto yo, lo dijo el presidente Biden, que obviamente es uno de los hombres más importantes del mundo, por no decir quizás el hombre más importante del mundo. Y él dijo que de haber acciones militares de parte de Estados Unidos en Ucrania, en favor de Ucrania y en contra de Rusia, se produciría sí o sí la tercera guerra mundial. Y de ahí trajimos un tema, ¿no es cierto?, muy importante que lo dimos el día domingo en la mañana en nuestra radio, en el Facebook también salió de nuestra radio emisora Tiempos Finales. Bueno, si hubiera una tercera guerra mundial no va a durar como la primera guerra mundial que duró 4 años, del 1914, si no me equivoco, hasta 1918, o una guerra de 6 años que fue terrible, espantosa, entre el año 1939, septiembre del año 1939, prácticamente casi 6 años, faltó un poquito de un mes para cumplir 6 años exactos, hasta los primeros días de agosto del año 1945, cuando Estados Unidos lanzó las 2 bombas contra Hiroshima y Nagasaki. Ahí se acaba, ahí se termina la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se calcula que costó la vida de más de 60 millones de seres humanos, es decir, un promedio, un porcentaje de 10 millones de personas que murieron por año. Y dentro de ese grupo de 60 millones de seres humanos que murieron entre el año 1939 y el año 1945, el 10% fueron judíos, porque recuerde que murieron cerca de 6 millones de judíos. Esta tercera guerra no duraría 6 años ni 4 años, duraría mucho menos. ¿Y por qué dice usted? Porque hoy día los avances tecnológicos, los armamentos de alta tecnología son demasiado poderoso como para que dure más tiempo. Biden reconoce que alternativa militar a la invasión rusa sería, lo dijo él, la tercera guerra mundial. Y sería una guerra nuclear, porque de hecho el presidente Vladimir Putin amenazó a Suecia y a Finlandia que de intervenir en el conflicto también él los atacaría con fuerza militar, y él, no sé si lo estaba haciendo para poder amedrentar a sus enemigos, habló de que estaba movilizando todo lo que son sus ejércitos, incluso las armas nucleares que tenía para poder defenderse o supuestamente atacar o seguir atacando a quienes se iban a levantar en contra de Rusia. Ahora, esto no es la tercera guerra mundial ni en la guerra de Armagedón. Yo quiero que usted esté tranquilo por esa parte y lo vamos a compartir en el programa, ¿no es cierto?, futuro, en el siguiente programa que vamos a tener con la ayuda del Señor. Lo que estamos haciendo es un análisis de lo que está ocurriendo en este momento. Sé que hay una gran preocupación en todo el mundo, es obvio. Recibimos también unos videos que fueron muy conmovedores de cómo la iglesia cristiana en Ucrania se ha unido para pedir la oración a toda la iglesia evangélica del mundo por lo que está pasando en Ucrania. Porque la gente cree que en esas partes del mundo como Bielorrusia, ¿no es cierto?, como Ucrania, Rusia, como hay tanto ateísmo, no existe en la iglesia. No, no es verdad. Después incluso de la caída del muro de Berlín, comenzó a haber nuevamente un resurgimiento muy importante del cristianismo dentro de esa parte de la Europa del Este que antes estaba controlada por el comunismo, por el marxismo. Recuerde que Ucrania nace en el año 1991, después justamente que se disuelve
la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, contrario a lo que se podría pensar, que ahí no hay raíces cristianas, porque durante décadas, ¿no es cierto?, el marxismo trató de frenar el crecimiento de la iglesia y persiguieron a los cristianos de una manera, ¿no es cierto?, brutal, espantosa. De ahí surgieron muchos temas en relación a cómo detrás de la cortina de hierro, o en los países comunistas, en los países de la Europa del Este como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, por nombrarle algunos países, Rusia, el cristianismo creció igual, mucho más ahora. Entonces en Ucrania hay gente cristiana evangélica. Muchos están escapando, muchas personas en Ucrania, y se ven imágenes de la gente que está escapando, que está dejando abandonadas sus casas, sus vehículos, sus trabajos, porque obviamente quieren salvar su vida. Pero la iglesia en Ucrania está viva. Y hay gente en la iglesia evangélica que se ha atrevido a hacer acciones de ir a plazas públicas, a orar, a clamar, a pedir misericordia a Dios, y que han hecho videos que han llegado, ¿no es cierto?, a nosotros para solicitar a la iglesia evangélica del mundo para que pueda orar por esta lamentable situación. Pero esta es una guerra, que era un rumor de guerra, le digo, antes del 24 de febrero, y que después se convirtió en una guerra que es bastante complicada. Yo no sé si es verdad que las versiones dicen que son, porque otras versiones oficiales dicen que no, pero se habla de más de 3.000 muertos ya. Yo creo que sí. Yo creo que de repente los gobiernos ocultan un poco la cifra, ¿no es cierto?, para no producir a lo mejor un mayor temor en la gente. Ahí hay imágenes, recordemos que ya están todavía en invierno, y los inviernos son muy crudos en esa zona del mundo. Ahí están algunos cristianos orando, clamando, intercediendo a Dios por Ucrania y pidiendo a Dios que tenga misericordia y que este conflicto pronto acabe. Ahora, Rusia es una potencia, es cierto, y Rusia tiene una concepción totalmente ateísta. Rusia por esencia es anticristiana. Yo les voy a os vamos a tratar de hablar en el próximo programa del capítulo 38 de Ezequiel, que es muy decidor, ese capítulo que habla justamente del rey del norte que representaría a Rusia en relación a cómo Dios ve la escritura en el centro del Medio Oriente, a Israel. Hacia el norte de Israel está Rusia. Y recordemos que Israel, no es el tema de ahora, está rodeado de enemigos. Digo esto porque hay rumores de que en este momento en que, ¿no es cierto?, el presidente Vladimir Putin está empoderado, ¿no es cierto?, ha como resurgido la fuerza rusa, es como que se está restaurando el antiguo imperio soviético, tendría las pretensiones de invadir Israel. No lo ha dicho oficialmente el presidente, pero Israel obviamente ya encendió las alarmas, por así decirlo, para que se prepararan los israelíes en el caso que fueran invadidos o atacados por Rusia. Pero yo les vuelvo a repetir, ¿por qué usted, pastor, tiene tanto la seguridad que esta no es la Tercera Guerra Mundial? Mire, el hermano Gigi Ávila, como dicen algunos, el hermanito Gigi Ávila, un extraordinario predicador, un hombre tremendo, un hombre con un conocimiento de la Escritura muy profundo, y bueno, que Dios lo usó en profecías tremendamente por muchos años, hablaba y decía que la Tercera Guerra Mundial era la guerra de Armagedón. La Tercera Guerra Mundial sería la guerra de Armagedón. Él hablaba de eso. Y decía justamente, y de hecho ayer, el pastor Carlos Rodríguez, que siempre me envía información muy importante, me envía un fragmento de algunos pocos minutos de una prédica del hermano Gigi Ávila. A ver si la colocamos en el próximo programa para que el hermano Jason me recuerde y la colocamos completita. Muchos años atrás, tiene que haber sido eso, comienzo de la década del 90. Habla justamente de Rusia como Gog en Ezequiel capítulo 38 y menciona en esos pocos minutos, en ese fragmento del mensaje, cómo Rusia sí, en los días de la Gran Tribulación y al final de la Gran Tribulación, va a invadir a Israel. Pero no va a ocurrir ahora. Esta no es la Tercera Guerra Mundial. Es verdad que si Estados Unidos interviene, ya Alemania, España, ya dieron ayuda militar. Bueno, Israel también llevó ayuda humanitaria a Ucrania. O sea, ya hay un consenso. La Comunidad Europea dice que agarró más fuerza. La OTAN, que se veía muy dividida, muy fragmentada, muy debilitada, dice que esta situación, en vez de debilitarla aún más o agudizar más el conflicto que tenía entre las naciones que la componen, la unió más, y por lo tanto como que Rusia se está quedando un poco solo. Los analistas bélicos dicen que a Rusia le va a costar muy caro todo esto, que no va a lograr el presidente Putin su propósito de restablecer, por así decirlo, el viejo o antiguo imperio soviético. Pero esto, hermano, es un preámbulo. De hecho, la Biblia dice que serían principios de dolores. Un hermano me decía, pastor, más que principios de dolores, estos son los finales dolores que está viviendo la humanidad antes
del periodo de la gran tribulación y antes del rapto. Y volvemos ahora con lo que dice la Biblia. Esta guerra yo la puedo perfectamente aplicar o la puedo ubicar si soy un predicador de sana doctrina, que conozco algo de escatología, que entiendo, gracias al Señor, por su infinita misericordia, bastante bien el cronograma escatológico. Tendríamos que ubicarla en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Porque estas son como hermanos peleando entre ellos, son razas, o sea, como dice la Biblia, nación contra nación. Y la vieja versión Reina Valera del año 1909 dice etnia contra etnia. Ahí tendríamos que ubicar este conflicto, no sabemos cuánto va a durar. Yo creo particularmente, debido a lo que entiendo del cronograma escatológico, que no debería ser una guerra que se extienda tanto en el tiempo. Tenemos aquí la bandera de Israel porque consideramos que Israel es una nación muy especial. Quiero también abrir un paréntesis. El otro día había un pastor que yo sé que es muy sano, es un muy buen hombre, tiene contacto conmigo bastante fluido, siempre está viendo nuestras prédicas, comentando. Es un hombre sano en la fe, de México, pero él hizo un comentario que a mí francamente no me gustó. Quizás, bueno, se equivocó, después tuvo una actitud humilde, me mandó un mensaje, me dijo que sí, que era verdad lo que yo decía. Y él se refirió al hermano Garilig diciendo que él como que sobredimensionaba mucho a Israel y que lo amaba en exceso y que caía en una idolatría de Israel. Yo quiero aclarar esto en este tema, que justamente habla de profecía bíblica, que no se trata de que nosotros idolatremos a Israel. Yo sé que Israel comete errores, sé que Israel no es un Estado perfecto, por supuesto que sí. Eso lo tenemos claro. Este no es un tema político. Pero Israel no es cualquier nación. Puede ser una nación muy pequeña. Para algunos puede ser muy insignificante. Hitler los consideró subhumanos. Había que exterminarlo. Pero nosotros creemos, a la luz de la Escritura, que Israel no es cualquier pueblo. Israel es el pueblo elegido. Israel es el pueblo a quien Dios escogió. Y creo que es el libro de Deuteronomio que dice claramente la razón por la cual Dios escogió a Israel. Y Dios le dice a Israel que Él no los escogió a ellos por ser el pueblo más grande, el pueblo más íntegro, el pueblo más fuerte, sino muy por el contrario. Escogió Dios a Israel por ser un pueblo pequeño, por ser un pueblo insignificante. ¿Por qué Dios elige un pueblo tan pequeño, tan débil, tan frágil, tan insignificante, tan lleno de errores, de falencias y de pecados, que a través de la historia bíblica se muestra cuántas veces Israel pecó, falló, transgredió la ley, violó los mandamientos de Dios? Es porque Dios así muestra su gran poder, porque el poder de Dios se perfecciona justamente, dice Pablo, en la debilidad. Y cuando somos más débiles, somos más fuertes. O sea, Dios escoge a Israel no por su capacidad, por su integridad, por su honestidad, por su santidad, ¿no es cierto?, por ser un país extraordinariamente importante, por ser el país más importante del mundo, el más grande, el que tiene los ejércitos más numerosos. No es así. Israel fue escogido por Dios porque Dios quiso escogerlo y lo considera la niña de sus ojos. No es que Dios tenga predilecto, porque un hermano también me preguntaba, ¿será que Israel es el pueblo predilecto? No, no es que Dios tenga pueblos predilectos ni regalones, no, esto se habla de elección. En el Antiguo Testamento Dios elige a Israel y en el Nuevo Testamento, como Israel rechaza al Mesías, esta bendición del Salvador, del Mesías que se llama Jesús de Nazaret, Yeshua, la Malejía, la Malején, que Jesús es el Mesías de Israel, esta bendición se traspasa al mundo gentil y se forma la iglesia. Y hoy día la contenedora de la verdad, de la palabra y del Espíritu Santo no es Israel, es la iglesia. Y la promesa de ser arrebatado antes de la gran tribulación, antes que aparezca el anticristo, antes que aparezca el falso profeta, antes que caigan los terribles 21 juicios que Apocalipsis describe en detalles, va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor Jesucristo viene a buscar a su pueblo, no Israel, sino a su pueblo del Nuevo Testamento, que es la iglesia. Y Dios ha determinado dejar a Israel. Escuche esto. Dios ha determinado dejar a Israel en la gran tribulación, que es el tema que vamos a dar en el próximo capítulo. ¿Por qué? Porque Israel rechazó al Mesías. Eso Pablo lo llama la defección. Cuando usted va al libro o la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, 10 y 11, me parece que es, estos 3 capítulos hablan acerca de la elección de Israel, del trato que Dios tiene con Israel en el Nuevo Testamento y cómo Pablo ve, ¿no es cierto?, el fenómeno de Israel. Y dice que Dios no ha desechado a su pueblo para siempre. De hecho, si usted va a Mateo capítulo 24, versículo 32, Cristo habla de una higuera. Y todos los que han leído la Biblia y han estudiado un poquito la Escritura, ya han escuchado a los más grandes católogos de la historia, específicamente al hermano G. Ávila, que tiene un mensaje que se llama justamente Israel, el reloj profético de Dios. Sabemos que cuando la Biblia habla de la higuera,
se refiere a Israel. Por eso es la higuera que el Señor Jesucristo maldijo, porque fue 3 años y medio a buscar fruto en ella y no la halló. Esos son los 3 años y medio de ministerio de Cristo. Todos sabemos que Israel rechazó al Mesías, que cuando Pilato, el emperador romano, en las vísperas de Pascua le colocó, ¿no es cierto?, a Jesús por un lado y a Barrabás, que era un preso famoso, un subversivo, la gente, instada, instigada, como usted lo quiera llamar, por el clero hebreo, dijo, danos a Barrabás. Los judíos eligieron a Barrabás, cometieron un error terrible, metieron la pata, eligieron mal, se equivocaron. Y Pilato, que sabía que Jesús era inocente y lo quería de alguna forma librar de la condenación de la pena capital, dijo, ¿y qué queréis? ¿Qué quieren ustedes que yo haga con Jesús llamado el Cristo, que significa el Mesías? Jesús es el nombre, Cristo es el título. Y ellos dijeron, crucifícale, crucifícale. Y Pilato, entendiendo que ya no había más forma de zafarse del problema, pidió lo que nosotros llamamos un lavatorio o un lebrillo con agua, se lavó las manos y dijo a la multitud, al vulgo, a la chusma, dijo, yo estoy libre o limpio de la sangre de este justo, o sea, no tengo ninguna responsabilidad. Y la gente judía, los judíos, los israelíes, dijeron, la sangre de este justo, o sea, la sangre de Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La historia dice que en el año 70, Cristo muere más o menos en el año 33, 34 aproximadamente, en el año 70, el emperador Vespasiano Tito invadió Jerusalén porque la había sitiado, entra a Jerusalén, destruye todo el templo, lo queman, mata a cerca de 1 millón de judíos, arranca un grupo muy pequeño de judíos y comienza históricamente lo que se llama la dispersión o la diáspora, para cumplir el capítulo 37, creo que es de Ezequiel, que habla del Valle de los Huesos Secos, que fueron repartidos por todo el mundo y en un momento el Espíritu hace que estos huesos revivan. Esta resurrección de Israel o esta restauración de la higuera es lo que Jesucristo menciona en el capítulo 24, versículo 32 del Evangelio de Mateo, cuando dice, de la higuera, Israel, aprended la parábola cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas. Como si Cristo había maldecido a Israel. Había maldecido la higuera y la higuera, dice la Biblia, que se secó hasta la raíz. Pero Cristo dice que esa higuera que fue maldita o maldecida por Dios iba a reverdecer. Los judíos estuvieron dispersos por todo el mundo hasta el año 1947 aproximadamente. Terminada la Segunda Guerra Mundial, sabemos la historia de cómo el mundo se impresionó, se impactó, se sobrecogió al ver las imágenes y conocer la infinidad de testimonios de cómo trataron los alemanes o los nazis a los judíos, cómo trataron de exterminarlos, cómo mataron cerca de 6 millones de ellos. Entonces se creó una conciencia acerca del conflicto judío para poder dar a Israel un hogar, que era un sueño sionista de hacía muchos años. Ahí surge en el momento cuando los judíos comienzan a regresar, tal como dice la profecía de Isaías, que volverían, ¿no es cierto?, como palomas, ¿no es cierto?, a sus ventanas, y que nacería una nación en un día. Bueno, en el 1948, día viernes, 14 de mayo del año 1948, el Estado de Israel es reconocido. Esa fecha es emblemática, el 14 de mayo del año 1948, porque las Naciones Unidas reconocen a Israel como un Estado libre y soberano y comienza a flamear esta bandera blanca con las 2 rayas azules y esta que se llama la estrella, que algunos dicen que es una estrella satánica, no tienen ni idea de lo que están hablando, porque esta estrella que se llama la estrella de David, que a lo mejor no aparece como símbolo en la Biblia, dicen que representaría el escudo del rey David en sus múltiples batallas. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Que lo que estamos viviendo ahora nosotros son las señales. Esto de ver reverdecer a Israel. Israel reverdece, hay 4 grandes guerras que comienza el mundo árabe contra Israel. Goliat peleando con David, año 1948. La Segunda Guerra en el año 1956. Estoy hablando de los grandes conflictos bélicos porque han habido otros más pequeños. Quizás la más importante de todas las guerras que han librado los árabes con Israel, que fue en junio del año 1967, en que los judíos o los soldados israelíes se atrevieron a reconquistar la parte este de la ciudad de Jerusalén, donde está el muro del lamento y específicamente lo que se conoce como la emplanada del templo o la colina de Moriah, donde los judíos muy pronto tienen que levantar o reconstruir o restaurar el tercer templo.
Bendito sea el Señor. Y la cuarta guerra, que fue en octubre del año 1973, llamada la Guerra de Yom Kippur. Todas las guerras ganadas de una forma sorprendente, impresionante y milagrosa por Israel. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que todas estas son señales. Por lo tanto, hermano, no se desespere, y usted, amigo, no se desespere, porque este conflicto entre Rusia y Ucrania no es la tercera guerra mundial, aunque el presidente Biden, es obvio que lo que dice el presidente norteamericano tiene mucha influencia en todo el mundo, pero él dijo, dando a entender que no iba a enviar tropas, que no va a intervenir con tropas, y que no iban a llegar los americanos a Ucrania, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los famosos aliados, ¿no es cierto?, que se unieron a los británicos, se unieron a los franceses para pelear en contra del Tercer Reich alemán. No, pero él dijo, de hacerlo, que no lo va a hacer, de hacerlo, vuelvo a repetir, que no lo va a hacer, se produciría la Tercera Guerra Mundial y un conflicto de tal magnitud que podría desatarse una guerra nuclear. El hermano Gigi Ávila dice que la Tercera Guerra Mundial es la guerra de Armagedón. De eso nosotros vamos a hablar en el próximo programa. En el próximo programa vamos a hablar del cronograma escatológico, vamos a hablar de la guerra de Armagedón, que es al final de la gran tribulación, y vamos a hablar un poquitito de la guerra de Gog y Magog que menciona Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10, que ocurre ese evento, esa guerra al final del milenio. Pero lo que estamos viendo ahora entre Rusia y Ucrania no es la Tercera Guerra Mundial, no es lo que algunos han dicho, porque lo han dicho abiertamente algunos. Estamos en la gran tribulación, la vacuna es la marca de la bestia, el anticristo es Bill Gates, y esta guerra entre Rusia y Ucrania, donde van a intervenir grandes potencias en favor de Ucrania, se va a convertir en la Tercera Guerra Mundial y por ende dicen y aseguran que es la guerra de Armagedón. Nada de eso es cierto. Lamento decirle para los que están a lo mejor medios entusiasmados con ese tipo de profecías bíblicas que esa es una forma errada de interpretar las profecías bíblicas. Que eso es falta de hermenéutica correcta, porque la hermenéutica bíblica dice que la Biblia se interpreta a sí mismo y el apóstol Pedro dice que la profecía no es de interpretación privada, no es de interpretación individual y que uno tiene que ser respetuoso de lo que se conoce en términos técnicos como la ortodoxia, que es una línea trazada por todos los predicadores de sana doctrina que uno debe forzosamente seguir porque esos predicadores de sana doctrina han interpretado esos pasajes bíblicos de manera similar. Y el cronograma escatológico lo que dice es lo siguiente, que nosotros en este momento estamos viendo no los principios, sino que el final de los dolores de parto, que estamos en un momento crucial de la historia humana, que todas las señales o los eventos, sucesos o acontecimientos que ocurrirían antes del arrebatamiento se han cumplido. Que nosotros los que entendemos de profecías bíblicas y todos los cristianos que leen la palabra y que tienen la esperanza bienaventurada y están esperando a Cristo, no pueden esperar ninguna señal futura. Un evento que no ha ocurrido, un evento que no ha sucedido, un evento en particular que tenga que ocurrir, para que después que ocurra ese evento recién podamos decir, ahora sí, Cristo viene. Yo he visto muchos hermanos en mi Facebook que comentan y dicen, no, si falta mucho. No, si Cristo todavía no va a venir, falta mucho. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que pasa es que el Señor tiene una fecha, y eso nosotros no lo sabemos. En Mateo, en el capítulo 24, verso 36, Cristo justamente dice que en cuanto a la fecha de su retorno, del día, la hora, la fecha, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, solamente el Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7, cuando ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor dice, nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones o razones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, eso le compete al Padre. Pero aunque nosotros es verdad, nosotros no conocemos la fecha y no podemos dar fecha. Y no podemos decir que esta guerra entre Rusia y Ucrania es la tercera guerra mundial y no podemos asegurar que Rusia va a invadir a Israel y que entonces va a ocurrir la guerra de Armagedón, porque tienen que ocurrir muchas cosas que les vamos a explicar, si Dios nos permite, en el próximo programa. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero sí conocemos las señales y por lo tanto podemos decir lo que siempre hemos dicho. El retorno de Cristo por su iglesia es inminente. O sea,
Cristo podría regresar en cualquier momento. Como dice el apóstol Pablo, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, después de que el apóstol Pablo habla acerca de los detalles del arrebatamiento, en el capítulo 4, en el capítulo 5, versículos 1 en adelante, el Señor dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo, Pablo dice, os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Esto es algo que nosotros no ignoramos, lo sabemos y no lo sabemos a media. Lo sabemos completamente, perfectamente, totalmente, cabalmente. Que el día del Señor, que comienza con el arrebatamiento, vendrá así como ladrón en forma sorpresiva en la noche. Que el ladrón no avisa. Como dicen algunos que no hay rapto secreto, aquí dice como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ellos no escaparán, mas vosotros, como diciendo que nosotros sí vamos a escapar, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, que es el día del retorno de Cristo, para que aquel día os sorprenda como ladrón. En Lucas capítulo 21, fíjese que aquí dice que los impíos, los pecadores, los que dicen paz y seguridad, sobre ellos vendrá destrucción repentina y no podrán escapar. No podrán escapar. Pero en Lucas capítulo 21, verso 36, el Señor dice los que van a escapar. ¿Quiénes son los que van a escapar? Dice: velad, pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar. Yo tengo un mensaje que se llama justamente digno de escapar. De todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De estar en pie. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? ¿Dónde está Jesucristo ahora? Bueno, según Hechos 7:56, según Hebreos capítulo 1, verso 3, según 1 San Juan 2:1, según el Salmo 110, verso 1, Jesucristo está arriba, en la gloria, en la majestad, en la casa del Padre, en el tercer cielo, en el paraíso, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, o sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. Si yo soy fiel y usted es fiel, vamos a escapar, así lo dice Lucas capítulo 21, versículo 36, de todas estas cosas, y vamos a estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es la guerra de Rusia con Ucrania? Era un rumor de guerra hasta antes del 24 de febrero del 2022, después se convirtió en una guerra, es decir, en una señal notoria y evidente del retorno de Cristo, donde está involucrado no Ucrania en realidad, sino que Rusia. ¿Por qué hablamos de Rusia? Porque sí, la Biblia habla directamente de Rusia, y en el próximo capítulo vamos a leer y analizar un poquito el capítulo 38 del libro de Ezequiel, que justamente habla del rey del norte. Vamos a ver su descendencia, vamos a hablar un poquito acerca de quién es Rusia, qué es lo que va a ocurrir con Rusia en el periodo de la Gran Tribulación, y cómo Rusia se une indefectiblemente, hace una cohesión o una coalición con las naciones enemigas de Israel al final del periodo de la Gran Tribulación. Guerra en Europa del Este, Rusia versus Ucrania. ¿Es la tercera guerra mundial? No, definitivamente no lo es. ¿Es una guerra cruel? Sí. ¿Es una guerra alarmante? Por supuesto. Las declaraciones del presidente Biden lo dijeron el día sábado. ¿Se nos acabó el tiempo? Bueno, ha sido excelente, hermano, poder compartir este tiempo. Espero que lo haya podido entender. Escríbame usted a mi correo, aparece ahí mi correo permanentemente. Llámelo a los números telefónicos que tenemos. Comuníquese con mi persona, quizá usted tiene duda y quiere, usted como predicador, pastor, maestro de escuela dominical, quizá quiere hacernos alguna pregunta. En la medida que podamos, tenemos toda la excelente y mejor disposición para poder atender sus consultas. Vamos a ir a la última pausa y después regresamos ya para cerrar el programa y dejarlos enganchados para el próximo programa que viene. Se vaya de nuestras vidas. Tenemos un abogado quien nos defiende, quien pelea por nosotros. Muchas veces tenemos dificultades, pero tenemos un abogado que siempre está a nuestro lado, que nos defiende contra todas las cosas que nos puedan suceder. Y esta alabanza habla acerca de eso, que tenemos un abogado fiel a nuestro lado y que el enemigo muchas veces nos ataca. De alguna u otra manera el enemigo nos quiere ver derrotados, pero el Señor es el que siempre nos sustenta y el que siempre nos sostiene. Amén.
Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Quieres hablar y no te escucharé. Habla con mi abogado. Ya ha puesto este caso en sus manos. Él ya está trabajando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya estás superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto. Aquel hombre al que contraté te ha vencido más de una vez. Te ha dejado tu nombre en respuesta por miles de años. Es el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparado. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario. Allí crucificado, y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, te paró del valle de los muertos solo al tercer día. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Que ibas a vencer, no lo asegures tanto, porque es el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario, y entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Ve buscando asesoramiento de tus abogados, porque yo estudiaré la ley que Cristo ha preparado. Y cuando todo esto se termine, cuando sientas que lo has logrado, me verás bajando de una nube y tomará mi mano. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Aleluya, alma te alaba, Jesús. Te alabamos, Señor. Te exaltamos. La honra y la gloria sea para ti. Alabo a Dios con estas preciosas alabanzas dirigidas a la presencia del Señor y entrego mi oportunidad dando toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga.
Bueno, guerra en Europa del Este, Rusia versus Ucrania. ¿Será realmente esta la Tercera Guerra Mundial? Bueno, creo que fuimos muy claros en exponer el cronograma escatológico. Bueno, el tiempo va en contra de nosotros. Esto es para extendernos mucho más, pero vamos a tener un segundo programa que no es igual que este, pero tiene cohesión con este porque vamos a hablar acerca de ¿podría Rusia invadir ahora a Israel? ¿Es realmente esta guerra la guerra de Armagedón? De eso vamos a estar hablando en el próximo programa y usted va a entenderlo con el título también y el desarrollo mismo del tema en cuestión. Ha sido de verdad un placer compartir con ustedes. Esto no significa, hermano, que solamente nosotros analizamos este tema. No, nosotros oramos por Ucrania, estamos clamando para que Dios tenga misericordia de tanta gente que ha quedado sin papá, sin esposo, sin hijos. Tanta gente, hermano, inocente que ha muerto en esta guerra y que la producen los grandes, los poderosos y que son la gente, ¿no es cierto?, más pobre la que sufre por toda esta situación. Cristo está a las puertas, sin lugar a dudas estamos viviendo los días previos a la gran tribulación. Jesucristo dice que vendrá un periodo aún peor, que nunca lo ha habido ni lo habrá, según Mateo capítulo 24, versículo 21. Y bueno, en el próximo programa vamos a tener un tema tan interesante, yo diría incluso hasta más interesante que este, porque vamos a irnos directo al periodo de la gran tribulación, a lo que va a ocurrir con el anticristo en relación a cómo se va a ver la situación con Israel y cómo termina el conflicto de la gran tribulación al final del periodo justamente llamado la semana 70 o la ira venidera o la semana septuaginta o la hora de la prueba o la angustia de Jacob. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de ustedes, que el Señor les bendiga y hasta el próximo programa.